¿Quieres juegos gratis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que estés viendo este vídeo. Hoy te traigo un montón de juegos para poder descargarte de PlayStation 5, PlayStation 4, GOG, Xbox Series, Epic Games y mucho más. No te pierdas este vídeo y al final del todo, muy atento, que te voy a decir una cosa que vas a flipar. Bueno, vamos allá, ¡dentro vídeo! Ponte la capucha de Robin y líate a flechazos mientras construyes tu campamento en el bosque, que aquí mandas tú. Robin Hood Sherwood Builders combina elementos de acción y rol con mecánicas de construcción, permitiendo a los jugadores liderar a los forajidos y desarrollar su propio asentamiento en Sherwood. Métete en la piel del legendario Robin Hood, el héroe que lucha contra la tiranía y defiende a los oprimidos en el bosque de Sherwood. El juego ofrece una experiencia en tercera persona, permitiendo a los jugadores combatir, cazar, fabricar objetos, robar a los ricos y ayudar a la población a prosperar. El juego cuenta con un árbol de habilidades bastante extenso: combate a distancia, combate cuerpo a cuerpo, salud y fabricación. Este juego de acción, rol y construcción te va a hacer que seas recordado para siempre en todo el pueblo. Demuestra quién eres, lanza la flecha antes que nadie. ¡Te vas a enterar de lo que es bueno! ¡Me lava los pies en el fregadero de tu casa! ¿Cómo dices? ¿A ti que estás viendo este vídeo, te gusta el golf? House of Golf 2 ofrece una experiencia de minigolf divertida y accesible. Con escenarios creativos ambientados en las habitaciones de una casa, este juego es ideal para jugarlo solo o con amigos. Tendrás un montón de pelotas a elegir. Elige bien y métela dentro del hoyo. No gano ni una partida. ¿Y tú? ¡Somos muy malos, Alfredo! ¡Venga! ¡Vamos a darle a la pelotita! Imagina que un día te levantas y dices: hoy voy a ser un héroe o un villano, depende de cómo me levante. Heroes Hour es un juego de estrategia por turnos con tintes de RPG, donde los jugadores deben gestionar recursos, formar ejércitos y tomar decisiones tácticas para conquistar un mundo generado de manera procedural. Cada turno ofrece nuevas oportunidades para mejorar tus habilidades y reforzar tu ejército. ¡Dígame la estrategia de combate! ¿Ves todos esos enemigos que por ahí se acercan por el horizonte? Pues antes de que vengan nos vamos corriendo. ¡Ok, técnica fugitiva! Recuerda, no somos cobardes, somos rápidos. Oye, ¿te mola el rollo de ser un arquitecto en un pueblo que parece haber salido de un cómic posapocalíptico? Pues en My Time at Sandrock puedes serlo. Tienes que construir tu propia vida, ayudar a los vecinos y luchar contra bichos raros. Disfruta como nadie en este juego de simulación, aventura y RPG, en modo historia y multijugador. Cultiva, recolecta recursos, construye herramientas y edificios, interactúa con los habitantes de la ciudad, desarrolla relaciones y desbloquea nuevas oportunidades. ¿Tú te crees, tía? Me dice mi madre que soy alérgica a los gatos. No entiendo nada de lo que me está diciendo. ¡Qué pesado eres, Jacinta! Siempre dice lo mismo, te van a salir cosas de la cara. ¿Te gustan los juegos Metroidvania? ¿Estás preparado para vivir una gran aventura y un gran desafío? Entonces Muscars te va a encantar. Muscars es un juego de plataformas de desplazamiento lateral en 2D con elementos de Souls-like. Los jugadores toman el control de Grey Irma, una guerrera hecha de arcilla y hueso que debe rastrear a su creador, un ser llamado el Escultor. ¿Sabes qué pasa cuando te vas de parranda y todo se pone tan raro que ya no sabes si estás soñando o qué? Pues eso es lo que te va a pasar en Eternal Strands. Eternal Strands es un título de aventura que mezcla exploración y resolución de puzzles dentro de un mundo onírico donde los jugadores deberán desentrañar misterios y conexiones entre distintos elementos del entorno. Eso sí, el juego es bonito, ¿eh? Presenta un estilo artístico único que destaca por sus paisajes detallados y su atmósfera evocadora. Behind the Frame es una obra visualmente impresionante que fusiona el arte de la pintura con la narrativa interactiva. En este juego los jugadores asumen el rol de un artista que mientras trabaja en su último cuadro, explora sus recuerdos y emociones. Si te gusta el género de aventuras y puzzles, no te lo puedes perder. Prepárate para un viaje espiritual en Spiritmancer. Este juego te lleva a un mundo de magia y misterio, donde debes controlar espíritus para poder luchar contra tus enemigos. Prepárate para una experiencia única que te pondrá a prueba.
Spiritmancer es un juego de estrategia y rol, donde los jugadores pueden invocar y controlar espíritus para combatir enemigos y explorar un mundo místico lleno de desafíos. ¿Estás preparado para invocar fantasmas que hagan el trabajo sucio mientras tú te tomas un respiro? The Last King Prologue es un juego de rol de acción y estrategia. Conviértete en un gobernante y prepárate para un inminente asalto persa. ¡Espartanos! ¡Estos persas nos van a comer el nabo! Fabrica tus propias armas. Construye tus propias bases. Personaliza tu personaje adaptando habilidades y atributos según sus preferencias de combate. En este juego puedes reclutar soldados y entrenarlos en el arte de la guerra y equiparlos con armas y armaduras poderosas, donde los jugadores pueden comandar y luchar junto a sus tropas en un entorno estratégico. Gana todas las batallas que puedas, que en el futuro todo el mundo se acuerde de tu nombre. Ahora os voy a hablar de Speedlinks. Este nombre es guapo, te lo digo en serio. ¿Cómo dice? Prepárate para una aventura llena de diversión en Speedlinks. Este juego te lleva a un mundo de criaturas extrañas y divertidas, donde debes ayudarlos a sobrevivir. Prepárate para una experiencia llena de humor y acción. El juego ofrece un modo historia y un modo arcade. El modo historia presenta una trama en la que los Speedlinks deben limpiar su ciudad de las burbujas que caen del cielo, y el modo arcade ofrece una variedad de niveles y desafíos para jugar con amigos. ¿Juegas conmigo a este juego? No puedo, he de comer algo. Siempre estás pensando en comer, colega. Pues tú te lo pierdes. No dejes la oportunidad de descargarte este juego tan divertido. ¿Estás preparado para una aventura épica en Clash Artifact of Chaos? Este juego te lleva a un mundo de fantasía y acción, donde debes luchar contra tus enemigos para recuperar los artefactos perdidos. Prepárate para una experiencia llena de acción y aventura. Clash Artifact of Chaos te pone en la piel de Pseudo, un maestro de las artes marciales que vive en el extraño mundo de Cenozoic. Gemini, la dueña de los artefactos, decide protegerte. Sin embargo, fuerzas mucho más grandes están involucradas. ¿Lograrás sobrevivir? Todo dependerá de ti. ¡No te pierdas la oportunidad de jugar a este juegazo! Bien, y ahora viene el momento de que todo el mundo dice: oye, ¿y cómo me puedo descargar estos juegos? Pues ahora te lo pongo, no sin antes cumplir lo que os había dicho al principio del vídeo. Atención a todos estos descuentos que os pongo de estos videojuegos. En la página de Steam vas a poder encontrar muchísimas ofertas, aunque yo te voy a recomendar de estos juegos. El enlace de cómo poder acceder a la página de Steam lo tendrás abajo en la descripción. Atención a estos grandes descuentos. The Witcher 3 Complete Edition lo tienes a menos un 80%. Disponible hasta el 2 de febrero. Te sale aproximadamente a unos 9,99 euros. El juego en principio cuesta más o menos unos 50 euros. O sea que imaginaros todo lo que os ahorráis. Luego tendríamos el Shadow of the Tomb Raider, que te ahorras un 80%. Te sale aproximadamente por 7,91 euros. También tendrías el Rise of the Tomb Raider, que te sale por 4,49 euros. Y todo esto hasta el 6 de febrero. También tendríamos disponible el Dead Island Definitive Edition, hasta el 3 de febrero por solamente 2,99 euros. Y atención a esta super oferta, que es el Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, que está a un menos 94%. Te sale aproximadamente por 11,99 euros. Increíble, ¿verdad? Moonscars y Heroes Hour los tendréis disponibles en GOG una vez los consigáis de la biblioteca. Ya sabéis, hay que canjear un código a través de Prime y a raíz de ahí te descargas el juego. De todas formas, cualquier duda, te dejo el enlace de cómo vincular la cuenta de GOG y cómo poder descargarte los juegos. Te lo pone clarísimo en ese vídeo. Lo tienes justo en el primer comentario fijado de este vídeo. Cualquier duda, ahí, en ese vídeo lo vais a encontrar. Los videojuegos Robin Hood Sherwood, My Time at Sandrock y Eternal Strands los tenéis en Xbox Game Pass. House of Gold 2 lo tenéis en Epic Prime. A través de Prime te descargas el juego y directamente lo tendrás en tu biblioteca de Epic Games. Behind the Frame, directamente en Epic Games. Te metes en la página, que tenéis el enlace como siempre en la descripción, bajas un poquito para abajo del todo y ahí verás cómo poder descargarlo. Muy fácil. Spiritmancer lo tienes en Amazon Games. Simplemente le das, lo descargas y ya está, tuyo es. Clash Artifact of Chaos de PlayStation 5 y PlayStation 4. Lo tienes en PlayStation Plus
Con una suscripción, eso sí. Speedlinks lo tienes en Prime, en Amazon. Este juegazo tan divertido que hemos dicho antes que no te puedes perder para jugar con tus panas. Y en Steam, The Last King Prologue. Directamente te metes en la página de Steam, buscamos el juego, lo descargamos y ya está, así de sencillo. Espero que te lo hayas pasado muy bien en este vídeo. Si te ha gustado, por favor, déjame un bonito like y suscríbete, activa la campanita de notificaciones para no perderte nada del canal, ¿vale? Que está por llegar muchísimas cosas y muy guapas, os lo aseguro. Eso sí, te dejo ahora con una lista de reproducción que no puedes perderte y un vídeo que seguro que te va a gustar mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo, no me falles, que nos lo vamos a pasar muy bien, ya verás.